Bueno, lo que vengo a contarte hoy, porque me lo habéis pedido mucho, me lo habéis preguntado mucho, es el tema de cómo trascender esos conflictos. ¿Cómo hago eso de entregarme? Porque bien, sabemos que para trascender conflictos tenemos que entregarnos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo dejamos ir? ¿Cómo soltamos todos esos pensamientos que nos están haciendo sufrir y que nos generan esa resistencia? Y que es lo que no nos permite avanzar. Bien, pues hoy te traigo una herramienta de corrección. ¿Qué quiere decir una herramienta de corrección? Pues una herramienta a través de la cual yo voy a poder reconducir ese conflicto basado en el miedo hacia el amor. Y por lo tanto voy a encontrar la paz, que es la manera de trascenderlo. Donde no hay conflicto, hay paz. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es yo tengo razón, vamos a imponer nuestro raciocinio a ver quién gana. Eso es un conflicto, es un posicionamiento. Por lo tanto, si yo me posiciono frente a lo que estoy viviendo como algo negativo para mí, es decir, me posiciono en el papel de víctima, pues voy a sufrir porque me voy a experimentar como una víctima. Pero si yo dejo de posicionarme, automáticamente trasciendo la percepción, trasciendo el posicionamiento y no experimento una resistencia por parte de la vida. Por lo tanto, estoy en paz. Y eso es lo que vamos a hacer, eso es la reconducción del conflicto. Reconducir esa adversidad, ese conflicto, ese desafío en una oportunidad para elevarme, porque viene aquí a enseñarme algo. La vida es una evolución constante. Eso que yo creo que viene a atacarme no es más que una alarma, una llamada a nuestra puerta para decirnos: ¡Eo! Que estoy aquí, que tomes conciencia, que aquí hay una oportunidad para recordar un poquito más quién eres, para ir un poquito más hacia adentro, ¿vale? Así que te voy a compartir una herramienta, una metodología de 7 pasos, paso por paso, para que cuando te encuentres en ese conflicto puedas reconducirlo y puedas, digamos, estructurarlo o desmembrarlo para que de esta manera podamos entender los mecanismos que utiliza el ego para precisamente perpetuarse a través de este conflicto. Nos vamos a dar cuenta que esto es una ilusión, ¿vale? Así que ahí voy con los 7 pasos. Bien, el primer paso de esta herramienta de corrección es tomar una decisión consciente de querer hacerlo y de querer adentrarte en esta herramienta de verdad. Es decir, estar dispuesto. Tomo una decisión consciente. Estoy dispuesto a entregarme a esta herramienta. ¿Por qué? Porque el ego juega con la creencia de que nosotros somos especiales. Tú eres especial y como tú eres especial, pues la vida está en contra de ti. Y si tú entras aquí en esta herramienta con algún tipo de especialismo, esta herramienta te va a escupir. Por lo tanto, tenemos que tomar la decisión humilde de entrar en esta herramienta y decidir a proceder con ella. Y para eso necesitamos o tenemos que ser muy humildes. Tenemos que dejar ese especialismo aparte y entender que nosotros no somos especiales, que la vida no está en contra de mí y que yo no sé nada. Como no sé nada y como el que cree saber siempre es mi ego, ese que me hace sentirme pues en conflicto y mal, pues voy a decretar que yo no sé y me adentro en esta experiencia, me adentro en esta herramienta, porque precisamente es esa creencia de que yo ya lo sé todo lo que me hace sufrir, lo que me impide soltar esos pensamientos basados en el miedo y por consecuencia pues sufrir y no trascender este conflicto y verlo como algo negativo, como un conflicto, como algo que viene a mermarme, como algo que viene a atacarme. Por lo tanto, primer paso, voy a tomar la decisión real y consciente de estar dispuesto a entregarme a esto, ¿vale? No soy especial. Plena humildad. Como digo, si tú entras en esta herramienta con la creencia de que tú eres especial y de que el mundo está en contra de ti, esta herramienta te va a escupir, ¿vale? Paso número 1, tomo la decisión real y consciente de hacerlo, de entregarme a ello, de estar dispuesto. Bien, el segundo paso es identifica el conflicto. Sé que el conflicto es una ilusión, pero dentro de esta ilusión, pues
Voy a ser honesto conmigo mismo, porque muchas veces tenemos ese rol de yo soy un coach o yo siempre estoy para ayudar a los demás y voy con ese positivismo extremo y no reconozco de que estoy en un conflicto, porque creo que estoy muy desarrollado y lo que hago es ponerle un parche con ese positivismo extremo y voy con una máscara como el Joker, con una sonrisa a todos lados y por dentro realmente estoy totalmente experimentando una inestabilidad y eso va a petardear por algún lado, porque es como una olla express a presión, ¿vale? Entonces, el segundo paso, identifico un conflicto. Pues sí, estoy en un conflicto con mi pareja o con mi expareja, pues sí, estoy experimentando un conflicto de insuficiencia con el dinero, tengo un dolor de cabeza que me viene generado porque tengo ahí un conflicto de insuficiencia con X, con el sexo, con el dinero, con las relaciones. Identifica el conflicto, simplemente. Identificamos el conflicto, tomamos conciencia de que estamos experimentando un conflicto y vamos a ver que esto es positivo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para elevarme. Bien, tenemos los dos pasitos. Primero, tomo la decisión consciente y real de entrar en esta herramienta. Desde la humildad, dejo a un lado el especialismo y decido estar dispuesto a hacerlo. El segundo, identifico el conflicto. Tengo un conflicto con mi pareja, con el dinero, con las relaciones, un conflicto de insuficiencia, conflicto con mi padre, con mi familia, el que sea, ¿vale? El tercer paso, identifica el campo energético subyacente a esa emoción. Aquí me voy a detener. Bien, ¿qué es una emoción? Una emoción es un pensamiento que se pone en contacto con mi cuerpo. Yo no puedo experimentar una emoción de paz si estoy reafirmando en mi mente un pensamiento de miedo. Y por el contrario, pues igual, yo no puedo experimentar miedo si estoy reafirmando un pensamiento de paz en mi mente, ¿vale? Entonces, una emoción es un pensamiento que se pone en contacto con mi cuerpo. Pero claro, esos pensamientos vienen de un sistema de creencias. Un sistema de creencias que yo he elegido creer, que es una decisión, que no es un hecho. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece muy claro. En África celebran la muerte, porque entienden que la muerte no existe y que ese familiar vuelve de nuevo a casa. Y ellos dan gracias por la oportunidad que la vida les ha dado de poder compartir tiempo con este familiar. Y al día siguiente también. Aquí no. Aquí se nos muere un familiar y evidentemente tenemos que pasar un duelo porque es necesario pasar ese duelo para crecer, pero lejos de evolucionar y trascenderlo, nosotros nos quedamos anclados y bloqueados en ese sufrimiento donde se va perpetuando nuestro ego. ¿Por qué? Porque tenemos que corresponder a esa creencia que el mundo nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer cuando se nos muere un ser querido. Es más, si a lo mejor pasa una semana y tú te sientes bien, generas culpabilidad porque supuestamente tienes que estar mal. Son creencias. Y las creencias, como su propio nombre indica, son ilusiones, son decisiones que tú decides tomar. No es una verdad, no es un hecho real, no es una verdad universal, ¿vale? Entonces, las emociones, toda emoción está asociada a un nivel de conciencia, a un campo energético. Y aquí te voy a dejar, no sé si por aquí, por donde sea, por aquí creo, te voy a dejar el mapa de los niveles de conciencia, ¿vale? Donde puedes ver cómo tenemos una columna que nos dice el nivel de conciencia en el que nos encontramos. Ese es el campo energético. Este nivel de conciencia está asociado a una visión de la vida. Esta visión de la vida está asociada a una emoción. Este nivel de conciencia está asociado a un proceso y a una visión de Dios. Es decir, que toda emoción nos lleva a un proceso, nos lleva a tener una visión de Dios, nos lleva a experimentar un campo energético y nos da una visión de la vida. Por tanto, una persona que esté calibrando o que esté experimentando en ella una emoción de culpabilidad, quiere decir que está en un nivel de conciencia de culpa. Y esto le hace ver una vida maligna. Y esto le hace
tener una creencia de un Dios vengativo. No es lo mismo que una persona que esté en aceptación, que ve una vida armoniosa, que le lleva a un proceso de trascendencia, que está experimentando una emoción de optimismo. Y esto le lleva a ver a un Dios íntegro, un Dios que es bueno, un Dios edificante, ¿vale? Por lo tanto, cada emoción está asociada a un nivel de conciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a identificar el campo energético subyacente a la emoción que yo estoy experimentando. Estoy en un conflicto, vale. Primeramente, tomo la decisión de entrar en esta herramienta. Segundo paso, identifico el conflicto. El tercer paso, voy a identificar la energía subyacente a la emoción que estoy experimentando. Me voy a mi mapa de los niveles de conciencia y veo en la columna de las emociones. Pues mira, estoy entre ansiedad, remordimiento, anhelo. Vale, estas son las emociones. Voy a ver qué campo energético estoy sosteniendo en mí. Pues mira, estoy entre deseo, miedo, ira. Vale. Aquí viene el siguiente paso, que esto es el dejar ir. Aquí es donde está lo poderoso de esta herramienta. Hemos identificado el campo energético subyacente a esa emoción, ¿vale? El siguiente paso es: permítete sentir la sanación. Permítete sentir la sensación y entrégate completamente a ella. Permítete sentir la sensación. ¿Qué quiere decir esto? Que te permitas experimentar el campo energético subyacente a esa emoción. Que si tengo una emoción de anhelo, de ansiedad, y veo que esa emoción está sostenida por el campo energético del miedo, por el campo energético de la ira, del deseo, de la culpa, pues le voy a pedir a la vida que me dé toda la ira, que me dé toda la culpa, que me dé todo el miedo que tenga para mí. No la emoción, sino el campo energético. Y ahora me lo voy a experimentar y lo voy a gozar, porque es una experiencia. Ese campo energético es una experiencia. Lo que lo cataloga como algo malo, como algo negativo, que es por lo que yo huyo, es mi ego, es mi pensamiento, es mi creencia, que me hace creer que esa experiencia es negativa. Pero eso no es negativo, es una experiencia. Eso es lo que voy a consumir. A eso es lo que me voy a entregar. Eso es lo que voy a desgastar. Eso es como destapar la olla y dejar que toda esa negatividad se vaya. ¿Por qué? Porque es negatividad acumulada. Y ahí es donde me voy a dar cuenta que es una ilusión. Le voy a pedir a la vida que me dé toda esa negatividad para consumirla. Y aquí viene el siguiente paso, que es: ignora todo tipo de pensamientos. Cuando yo esté en esa experiencia, que es una experiencia, ni mala ni buena, simplemente es una experiencia, porque aquí viene otro dato curioso o importante. La energía de la negatividad es limitada y es perecedera. ¿Por qué? Porque pertenece al mundo de la ilusión, porque todos los niveles carentes de integridad, que son los que están debajo en la tablita, debajo de 200, el deseo, la ira, la culpa, la vergüenza, el miedo, todos esos niveles son la respuesta a percibirme como algo separado. Como yo creo que soy algo separado de la integridad, del ser, de la vida, de la conciencia, pues esto me genera una culpa, me genera un miedo, me genera un sufrimiento. Pero claro, si tú nunca te has separado de lo que ya eres, tú siempre estás aquí y ahora, por lo tanto es una ilusión. ¿Cómo trasciendo esa ilusión? ¿Cómo me di cuenta de que es una ilusión? Pues dándome la vuelta y mirándola a los ojos y entrando ahí. Y entro y trasciendo esa nebulosa, esa neblina, esa negatividad que es una ilusión. Pero para ello tengo que adentrarme ahí. La oscuridad no existe. La oscuridad es falta de luz. La oscuridad no tiene cualidades intrínsecas propias. El miedo, toda esa energía basada en ese sistema de creencia que se sostiene en el miedo, es una ilusión.
¿Por qué? Porque el miedo proviene de la creencia de que yo soy algo separado del ser. Para ello, para darme cuenta que es una ilusión, tengo que entrar ahí y trascenderlo, tengo que encender la luz, tengo que poner amor donde faltó. Es igual que un niño que está en la cama y tiene miedo y se tapa porque se cree que hay un monstruo en la habitación. El hecho de taparse está haciendo ese monstruo real. El hecho de tú no entrar en esa experiencia porque tu ego te dice que es algo negativo y malo y tú huyes de ella o atacas a la vida o te bloqueas, está haciendo esa experiencia real. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entrar ahí, experimentarlo. Vida, conciencia, universo, dame todo el campo energético que tengas para mí porque lo voy a consumir, porque voy a destapar mi olla para que toda esa negatividad que es limitada porque pertenece al mundo de la ilusión, es decir, a la creencia de que yo soy algo separado, lo voy a consumir. ¿Cuándo surge el miedo? ¿Cuándo surge la culpa? Cuando me identifico con el pasado, considero que soy culpable por algo que he hecho o he dejado de hacer, no existe, está en el pasado, o tengo ansiedad, tengo deseo, tengo miedo porque creo que va a venir un escenario aún peor del que estoy viviendo, es decir, me proyecto en el futuro, o deseo un futuro mejor que el que creo que es aquí y ahora. O sea, me proyecto en un futuro pensando que va a haber un tiempo mejor que el aquí y que el ahora. Y es una ilusión porque no puede haber otro tiempo perfecto más que el aquí y que el ahora. Porque ni el futuro ni el pasado existe. Y el separarme de esa integridad del presente es lo que me genera esas emociones de no integridad sustentadas por ese campo energético. ¿Vale? Aquí está lo interesante, aquí viene el siguiente paso, que es ignoro todo tipo de pensamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me entrego a esa experiencia, en vez de huir de ella, en vez de bloquearme y en vez de atacarla y luchar, porque estas son las tres manifestaciones del miedo, el miedo se manifiesta con la huida, con la lucha o con el bloqueo. Todo aquello de lo que tú huyes, de lo que a lo que te estás bloqueando o a lo que atacas, es una manifestación de tu miedo. Y el miedo es una ilusión, el miedo separa, el miedo te separa, el miedo es una emoción fragmentada y fragmentante. Por eso te percibes como algo separado del mundo y por eso no estás en integridad. Pero todo es un juego mental, todo es un juego de tu ego. Por lo tanto, el miedo es una ilusión y el miedo va a hacer que te separes. Mientras tú no pongas amor en esa experiencia que estás rehuyendo de ella, o que la estás atacando, o que te estás bloqueando frente a ella, no vas a trascender, no vas a experimentar armonía. Te vas a seguir experimentando como una víctima, separada del mundo. Por eso, el miedo separa y el amor une. ¿Qué es amor? El amor es quitar todo tipo de juicio y adentrarme en esa experiencia sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de condena, sin querer delimitar esta experiencia como algo negativo, porque lo que lo está delimitando son tus creencias, que son unas decisiones que tú has elegido creer. Porque te vuelvo a repetir, en África celebran la muerte, aquí no, aquí nos da miedo, pero eso depende de tus creencias, ¿vale? Siguiente paso, ignora todo tipo de pensamiento. Claro, en el momento en el que tú te vas a adentrar en esa experiencia, porque es experiencial, ni buena ni mala, tu ego te va a mandar pensamientos para él perpetuarse ahí, porque él lo que no quiere es dejar de existir. Entonces te va a mandar pensamientos de qué estás haciendo, eres insuficiente, estás loco, esto no vale para nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Observamos esos pensamientos y nos volvemos a la experiencia hasta consumirla. Tú no puedes experimentar ira de manera eterna. Cuando tú tienes ira y le pegas 4 puñetazos a la pared y te coges una almohada y chillas, acabas exhausto. De hecho, hay terapias de coger platos y romperlos en el suelo para consumir esa ira. ¿Por qué? Porque la emoción de la ira, como todas las emociones de no integridad, son perecederas y limitadas. Tienen una energía limitada.
no es una realidad, no es un hecho. Nada que sea limitado y perecedero puede ser real. ¿Qué es la única realidad? ¿Qué es la única verdad? La paz, el amor, el ser, el aquí, el ahora. ¿Vale? Para llegar a ese ser, a ese aquí, a ese ahora, tenemos que trascender por esa oscuridad, tenemos que encender la luz, tenemos que desidentificarnos de esas creencias que creemos que somos. Para yo llegar a ser, o para mejor dicho, para recordar lo que soy, tendré que dejar de ser aquello que no soy. ¿Vale? Entonces, quinto paso, ignoro todo tipo de pensamientos. Los veo pasar, los observo esos pensamientos, es mi ego rechinándose, resistiéndose, agonizando. ¿Vale? Lo veo pasar como unos pececitos de colores, lo veo pasar como una carroza, como un carnaval. Yo me vuelvo a la experiencia y me gozo esta experiencia, porque es una experiencia ni buena ni mala. Bien, el hecho de querer catalogarla como algo negativo en base a mis creencias es lo que me está haciendo hacerla real. Y por eso sufro, porque me aferro a eso como si fuera real. Pero no lo es. Eso es dejar ir, ¿vale? Quinto paso. Ignoro todo tipo de pensamiento. Vamos a por el siguiente. El siguiente paso es más entrega. Cuando yo esté ahí, en esa experiencia, esté observando esos pensamientos y me vuelva a la experiencia y le esté diciendo a la vida, vida, dame más, aquí me entrego, te entregas más todavía. Más entrega. Vida, conciencia, aquí estoy. Esto se está dando para el servicio de un bien mayor. Hágase tu voluntad. De ahí esta frase de hágase tu voluntad. Confío en ti. Me entrego. Confío en ti. Dios, vida. Y te adentras ahí. Y te entregas. Abierto. Sin ningún tipo de miedo. Porque el miedo separa. Eso es poner amor. Y esto hace que consumas toda esa energía ilusoria. El doctor Hawking cuenta una anécdota que le ocurrió cuando se amputó un dedo y empezó a sangrar como un cochino. Lógico. Te cortas un dedo, coño, empiezas a sangrar y entras en miedo, ¿no? Y automáticamente su mente, su ego, le manda mensajes y pensamientos basados en el miedo, ¿no? Mírate, ¿qué vas a hacer ahora? Vas a ser un ser humano inservible. ¿Quién te va a querer con un dedo menos? Vas a perder la capacidad de poder coger las cosas. Entró en miedo, entró en pánico. Pero él ya era un experto en los niveles de conciencia y empezó a practicar la entrega. Bueno, pues él lo cuenta en sus libros que justo cuando empezó o cuando entró en ese proceso de dejar ir, en esa entrega, sangró 8 gotas, literalmente. 8 gotas. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Tú puedes creer en las bendiciones o puedes creer en las maldiciones. Es tu elección. Es como tú te vas a experimentar, ni más ni menos. Porque únicamente nos experimentamos como consecuencia de lo que pensamos. ¿Vale? Entonces, el paso 6 es más entrega. Te entregas ahí. Y esto te va a permitir que ese conflicto que seguimos repitiendo durante mucho tiempo, que nos quedamos ahí bloqueados y que no somos capaces de trascender, pues que lo trasciendas en un día. Eso que se perpetúa en el tiempo durante meses, puedes acabar con ello en un día. Y esto supone un salto evolutivo. Te ahorras mucho tiempo, porque es esa energía acumulada la que no nos permite avanzar, porque nos aferramos a esa creencia. Pero en el momento en el que tú te entregas a ello, pierdes el miedo, te das cuenta que hay algo ahí que te sostiene, que te sustenta, que no estás vacío, que no estás incompleto. Y es ahora como te das cuenta, tomas conciencia que ese conflicto ha venido a tu vida precisamente para que tú recuerdes que eres luz. Y el séptimo paso, una vez que te has entregado, abierto, en confianza, el séptimo paso es una experiencia indescriptible. Es la paz, es el éxtasis. Si lo ves en el mapa de los niveles de conciencia, es un estado de conciencia súper elevado, ¿vale? Ahí entramos en la transfiguración. Es decir, por un momento transitas niveles elevados de conciencia y sientes esa paz porque has consumido toda esa energía. Pero ojo, si tú te adentras en esta herramienta
desde la expectativa de querer trascender este conflicto, porque crees que hay un punto en el espacio-tiempo en el que tienes que llegar para sentirte completo, de nuevo estás en la expectativa, de nuevo estás reafirmando el conflicto, estás reafirmando la ilusión, ¿vale? Es adentrarte dejando el ego a un lado, entendiendo que el conflicto es una ilusión, entendiendo que tú ya estás completo, pero dentro de esa creencia, dentro de ese contexto de que yo ya soy todo, entiendo que tengo un ego y entiendo que soy humano y comprendo que estoy dentro, o que estoy experimentando este conflicto que no es más que una ilusión. Por eso los 7 pasos, por eso es reconducirlo, ¿vale? Y evidentemente en el 7º paso vamos a transitar niveles elevados de conciencia durante un tiempo y volveremos otra vez a la dualidad. ¿Y esto quiere decir que no voy a experimentar más conflictos? No, esto quiere decir que cada vez que se te presente una adversidad, un conflicto en tu vida, tú te vas a ir familiarizando más con esta herramienta y lo que antes tardabas meses en trascender, ahora lo haces en un día. ¿Por qué? Porque dejas de repetir patrones. Te vas familiarizando con el proceso, con el dejar ir, con la entrega, vas confiando más en la vida. Y esto te permite transitar más veces esos niveles elevados de conciencia y estás en paz. Y ya no vas como persiguiendo esa zanahoria, ya no tienes esa percepción de que hay algo ahí que viene a atacarte, ¿no? Como esta frase que decimos de que está yendo todo muy bien, algo malo me va a pasar, ¿no? Estamos ahí siempre como con esa expectativa negativa por parte de la vida y no nos damos cuenta de que el sufrimiento, de que la culpa, de que el miedo son estados de conciencia ilusorios, es decir, que pertenecen al mundo del ego. ¿Por qué? Porque tú nunca te has separado de lo que ya eres, tú ya estás completo aquí y ahora. ¿Bien? Y ese conflicto no es más que el contraste que nosotros necesitamos para poder recordar quién soy. Porque si no, ¿cómo voy a recordar quién soy? Es decir, si tú no tuvieras conflicto, no tendrías un cuerpo físico, no estarías aquí en este plano. Porque aquí estamos precisamente para eso, para recordar quiénes somos. Y es a través de esas adversidades cómo podemos llegar a ese autoconocimiento. ¿Vale? Aquí te dejo los 7 pasos. Espero que te guste, que lo pongas en práctica sobre todo. Evidentemente esto requiere un cambio de percepción progresivo para ir familiarizándote con estos conceptos, que es lo que trabajamos en mi mentoría, ¿vale? Pero ahí te la dejo, ¿vale? Con todo el contenido que voy subiendo por Instagram y por YouTube, puedes ir poquito a poco expandiendo todo tu concepto, familiarizándote con esto y poniendo en práctica esta herramienta súper poderosa, ¿vale? Un besito y hasta la próxima.